Entonces, bueno, inicio grabación de, de la plataforma y el programa que uso. Listo. Ajá, bueno, ahí inicié la grabación, o sea, ya se inició la grabación. Entonces espero que no se cancele ni nada por el estilo, porque pues nos ha pasado, aunque pues realmente vuelvo y reitero, yo uso la grabación que que grabo de mi computador. Bien, señores, eh, por ahí Erika Rocío nos vuelve a saludar. Buenos días, Erika. Bueno, vamos entonces a comenzar el día de hoy. Primero que nada, voy a hacer una aclaración. En estos días todavía no he calificado los trabajos que presentaron el día lunes. He tenido algunas cuestiones de compromisos y no he podido calificar. Entonces, lo ya les voy a ver si puedo terminar estos días y los califico para enviarles las notas. Buenos días, Norma. Eh, Siguiendo en ese orden de ideas, a continuación vamos a ver sobre la guía que se subió ayer y la actividad que tienen que realizar. ¿Listo? Entonces voy a proceder a compartir pantalla, como siempre. ¿Listo? Muy bien. Bueno, por favor, me confirman cuando logren ver mi pantalla, por favor. ¿Me abren el micrófono? ¿Alguien? ¿Hola? Ok, Daniel Fernando me dice que ya se ve. Estaba preocupado, no me contestaron, pensé que era que se había ido la señal o algo. ¿Listo? Bien. Bueno, ahí como dicen que, como podemos comenzar, ahí estamos viendo en este momento la pantalla. Entonces nosotros ayer dejamos una actividad, ¿cierto? Dicha actividad, por acá está, denme un segundo. Ustedes son diagramación. Bueno, sesión 6. Bueno, ayer se envió este archivo a su grupo de WhatsApp. ¿Listo? Que es la actividad número 2. Dicha actividad también se encuentra, por si acaso, por si no la pueden ver ahí, dicha actividad también se encuentra en el menú archivos de su grupo de trabajos. Aquí en material de apoyo, ¿listo? Aquí se va subiendo material complementario, que es el material adicional que se les va dando, y las actividades también están aquí. Aquí ya están las dos actividades. Cuando deseen descargarlas, también las tienen ahí. Entonces es un material de apoyo del menú archivos de su grupo de diagramación. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. En ese orden de ideas vamos a explicar un poco en lo que consiste la tarea, por favor, para que aclaremos si no haya dudas o inquietudes. ¿Listo? Yo creo que la tarea está muy fácil de realizar realmente, pero no obstante vamos a explicarlo de la mejor manera posible. Actividad 2, aquí están las competencias que se van a evaluar. ¿Qué dice? Ojo con esto, porque yo creo que de pronto o explico es porque pienso que se pueden confundir aquí. Dice realizar dos diagramas UML tomando como ejemplo un diseño de software, una página web, alguna empresa o base de datos. O sea, eligen alguna, lo que ustedes quieran, una página web, un software, pero lo que necesiten. Para crear dichos diagramas se recomienda usar el programa StarUML, aunque se acepten entregas en otros formatos, siempre y cuando cumplan con la estandarización UML. Dicho diagrama debe cumplir las siguientes características. Y comenzamos. Realizar dos diagramas dinámicos tipo diagramas de casos de uso. ¿Listo? O sea, vamos a realizar dos diagramas de casos de uso. Y aquí viene el punto que quizás los puede confundir. En cada ejercicio debe ir un diagrama de casos de uso de inicio y un diagrama de casos de uso estructurado. Es decir, porque yo creo que alguno me puede cometer ese error. ¿Se acuerdan lo que hicimos el día de ayer? Que hicimos este pequeño diagrama, ¿cierto? Donde nosotros trabajábamos, entonces hacíamos un diagrama de inicio con el que arrancábamos y posteriormente nos hacíamos un diagrama estructurado. Estos ejercicios donde tenemos un diagrama de inicio y luego lo estructuramos son un solo ejercicio, ¿sí? O sea, esto es un solo ejercicio, estos dos son un solo ejercicio. Cuando les digo que vamos a hacer dos diagramas es para que me hagan exactamente lo que hicimos en el día de ayer, es decir, un diagrama que vaya de inicio y de estructurado y otro donde también se aplique lo mismo, de inicio y estructurado. ¿Estamos?
porque no falta el que me envíe este archivo y como dijo profe, si 2 diagramas, pues 1 y 2, no, 2 diagramas donde vaya de inicio y vaya estructurado. Ahí hago la aclaración para aquellas personas donde de pronto tengan alguna duda. Mire, dice ejercicio 1, hacer un diagrama de inicio y uno estructurado. Ejercicio 2, hacer un diagrama de inicio y uno estructurado. ¿Listo? Bien. Siguiendo ahí dice, en los diagramas de inicio, es decir, en la parte superior, ¿sí? En la parte superior, o sea, en esa parte de acá, en los diagramas de inicio, dice, debe establecer al menos 4 casos de uso y 2 actores. Es decir, en los casos de uso debe ir 1, 2, 3, 4, o sea, 4 bolitas y 2 actores que interactúen con esa idea. ¿Listo? Entonces hay que buscar una idea donde podamos usar 2 actores y usar 4 casos de uso para los diagramas de inicio. Lo otro que nos dice la tarea es establecer los diagramas estructurados. Se deben establecer mínimo 6 casos de uso, o sea, para estos estructurados, ¿listo? Para estos estructurados se deben establecer mínimo 6 casos de uso, 6 casos de uso, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, mínimo 6 casos de uso, es decir, 6 bolitas, ¿cierto? Y establecer al menos una relación de dependencia tipo include y extend, es decir, tienen que buscar la forma de incluir las relaciones de dependencia extend e include, tienen que hacerlo. Entonces, de alguna manera tienen que en el diagrama estructurado incluir las flechitas include y extend, obviamente con la lógica aplicada que permita ver que realmente son funcionales, ¿listo? Entonces recuerden, tenemos un diagrama que se compone de un diagrama inicial de casos de uso y un diagrama estructurado de casos de uso. Ese ejercicio va a llevar menos 4 casos de uso, es decir, 4 bolitas, ¿listo? Y al menos 2 actores para acá arriba. Para abajo debe llevar mínimo 6 bolitas y al menos se debe usar una vez las relaciones de include y de extend. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Eso es, señores. Eso es lo que nos dice la actividad. Eso es lo que debemos hacer. Para este ejercicio se puede tomar como explicación la sesión 6 donde se realizó la práctica de ejemplo. Recuerden que en el día de ayer, nuestra sesión número 6, nosotros hicimos la gráfica, la sesión de ejemplo y ahí hice los 2 diagramas que les mostré hace un momento. En la práctica después de hablar de los conocimientos adquiridos, bueno, la actividad se deberá subir a la plataforma Microsoft Teams en el apartado activo 2 diagramas de casos de uso. Yo les recuerdo algo, señores. O sea, ustedes van aquí, van a tareas, ¿cierto? Aquí en tareas van a diagramación, le dan, bueno, al siguiente. Aquí van a encontrar las 2 actividades. Obviamente se van a la actividad número 2. ¿Listo? Bueno, aquí le voy a dar vista en un momento. Bueno, recuerden que ustedes van a tener un botoncito que dice entregar, que es donde pueden subir ¿qué? La, la actividad, ¿cierto? Y de esta forma poderla subir a la plataforma. No obstante, quiero que tengan en cuenta esto. Lo pueden hacer, digamos, lo pueden cargar el archivo, porque veo que algunos tenían problemas para subir el archivo StarUML. Entonces, el archivo que produce StarUML, entonces si ustedes tienen problemas para hacerlo, lo pueden hacer como yo lo hice ayer, que en vez de crear un archivo StarUML del programa, lo que hice fue crear una imagen. ¿Sí? Creamos una imagen, puede ser un PDF o una imagen. Yo en este caso creé fue una imagen, me gustó más la imagen y pueden subirme la imagen. ¿Listo? Siempre y cuando sea el programa, en este caso StarUML, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, me pueden subir la imagen o bien me pueden subir el archivo que les da el programa. ¿Listo? Muy bien. Tienen fecha hasta el próximo viernes 25 de septiembre. Hoy estamos a miércoles, entonces tienen todo el día de hoy, mañana jueves y todo el día del viernes, porque recuerden que la sesión se cierra a las 11:59 de la noche. ¿Listo? ¿Entendido? Entonces, esto quería hacer para quizás aclarar algunas dudas, inquietudes respecto a alguno de los elementos que pueden tener o que pueden llevarles a tener dudas. ¿Listo? Los actores me preguntan, bueno, perdón, casi cierro acá, ¿no? Listo. Me pregunta que cómo se sacan los actores. Entonces, abramos un momentico StarUML. Bien. ¿Listo? Bueno, en StarUML, entonces, para sacar los actores, primero tengo que cambiar el tipo de diagrama. Recuerden que tienen que cerrar su diagrama, ir a Model y agregar un diagrama nuevo. En este caso, ojo, no van a usar diagrama de clases porque si usan el diagrama de clases que usaron para el trabajo anterior, inmediatamente no van a tener cómo agregar porque esto es un diagrama de clases. Los diagramas de clases traen sus propias herramientas para diagramas de clases y aquí no necesitamos herramientas para un diagrama de clases. Estamos buscando es un diagrama de casos de uso.
Entonces vamos a Model, a Diagram y buscamos donde dice Use Case Diagram, ¿sí? Diagrama de casos de uso, miren, está acá, Use Case Diagram, ¿listo? Hacen clic allí, allí van a encontrar obviamente los diagramas, las herramientas para crear sus diagramas de casos de uso, entre ellos los actores, mírenlo, aquí está, hace simplemente un clic en el actor, luego viene a su hoja, hace clic sostenido y dibuja de tal forma que ahí le queda el actor, pone el nombre del actor y ya, no es más. Lo mismo se usa para sistemas, hacen clic en el cuadro de Use Case Subject y hacen clic sostenido para crear su cuadrito de sistema. La asociación, recuerden y les recuerdo el día de ayer, solamente se puede realizar cuando usted hace clic dentro del objeto y lo relaciona con otro objeto. En este caso, como no hay nada, pues no se puede relacionar. Pero, y los casos de uso están aquí, ven lo mismo, clic sostenido, primero seleccionan, luego lo sacan. Y las asociaciones ahí sí ya la pueden hacer, miren, tomo desde aquí, clic sostenido, que llegue bien al centro, porque si no, no les va a hacer, ay, pero es que la suya no llega hasta allá, mire, sale desde aquí, sí, pero para poderla hacer, tengo que hacerla desde de donde está el objeto, ¿listo? Bien, entonces he allí la respuesta, cómo se crean los diagramas, cómo se crean los actores, perdón. ¿Listo? Bien. Ya, entonces espero que a Ricardo le haya quedado claro cómo se crean los actores. Bien, ¿alguien más que me quiera preguntar algo? Listo, no hay problema. Bueno, ¿alguien más que me quiera preguntar algo, que quiera preguntar algo sobre la actividad, sobre el trabajo que hay que hacer? Si quiere preguntar algo, este es el momento para que pregunten si de pronto tienen alguna duda o inquietud sobre el trabajo o si está todo claro. ¿Listo? Bien. Pues creo que nadie está preguntando, entonces asumo de que estamos, o sea, de que no hay ningún problema. Bueno, bien, señores. Bueno, ¿qué hacemos a continuación? Listo, ya quedó claro entonces el trabajo de la actividad 2 que corresponde a hacer diagramas de casos de uso. ¿Listo? Bien. Vamos a ver. Le reitero, señores. A ver. No he revisado sus tareas. O sea, otra vez nuevamente para ver si alguien ya. ¿Cuántos han entregado? Bueno, siguen los mismos. Ha entregado uno de más, 19, 36, señores. Ténganlo en cuenta porque, pues, o sea, hay faltan muchas personas todavía que no han entregado trabajos y, pues, eso se ha reflejado en sus notas. Entonces, para como es tan corta esta clase, pues, para que les aparezca, digámoslo de alguna otra forma rápido esas notas y puedan esto, eh, tengan la certeza de que les va a ir bien. Bueno, ¿cuántos integrantes tenemos? Tenemos 23. Bien, vamos bien. Listo. Señores, continuando en este mismo orden de ideas de lo que se va haciendo, vamos entonces a continuar con nuestra siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? Explicar en qué consisten los diferentes diagramas que tenemos en UML. Recuerden que estamos viendo solamente dos. ¿Listo? Voy a hacer aquí un pequeño apartadito en bloc de notas. ¿Listo? De los que vamos a ir viendo. Bueno, primero quiero explicarles que ya saben que hay dos tipos de diagramas principales, ¿cierto? El primero son los diagramas, ¿listo? Estáticos, o sea, diagramas que solo se encargan de mostrar cómo, digámoslo, demostrar cómo está organizado los elementos del programa o bueno, de la base de datos. Y los otros son los diagramas dinámicos, perdón. ¿Listo? Los diagramas dinámicos. Entonces tenemos estos dos tipos de diagramas, diagramas estáticos, ¿listo? Y diagramas dinámicos. Los diagramas estáticos, ya lo hemos dicho, son los que muestran los elementos o la organización o cómo están conformados los objetos, más no sus funcionamientos. Mientras que los diagramas dinámicos, más que todo, se encargan de mostrar cómo funcionan las cosas. En los diagramas estáticos ya vimos el primero y el más grande, ¿cierto? El diagrama de clases. ¿Listo? Y en los diagramas dinámicos ya vimos el más grande también, que en este caso son los diagramas de casos de uso. Bien, ¿listo? Entonces eso sería lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Solamente estos dos diagramas. Pero como nos pudimos dar cuenta, hay 9 clases diferentes de diagramas. Hay 9 clases diferentes de diagramas. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los otros? Entonces es aquí donde vamos a ir agregando a este listado los diagramas que vamos a ir viendo. ¿Listo? Entonces, por aquí alguien escribió, chat, profe, yo no he podido desconectar UML.
Cuénteme, ¿qué problema tiene Oscar David? ¿Qué problema tiene con Star UML? Bueno, ahorita Juan David nos escribirá a ver qué inconveniente tiene con su Start UML. No pudiste hacer los enlaces, o sea, teniendo en cuenta que los enlaces para hacerlos debes crearlos desde el punto de partida, o sea, en el centro hasta donde va el componente. Bueno, vamos a hacer un diagrama de clases aquí rápidamente, de casos de uso, perdón. Recuerden, señores, y vuelvo y reitero esto, o sea, la única forma de hacer relaciones o de hacer las flechitas es estableciendo que ya hay un par de elementos. Por ejemplo, aquí hago un actor y aquí hago un caso de uso, ¿sí? O sea, si yo no tengo estos dos elementos, no van a funcionar las relaciones. Si yo vengo y marco, hago un clic en la asociación o en cualquiera de estas flechas y hago un clic sostenido desde aquí y lo llevo a un punto donde no esté el elemento, pues automáticamente no me sirve. ¿Sí me va a entender? O sea, miren, me sale el error. No hay forma de crear ese elemento. ¿Listo? Tienen que volver a hacer clic, volver ahí y se dan cuenta que les da ese error. Ahora bien, yo les decía que cuál era el truco. El truco era simple y sencillamente hacer clic sostenido desde el centro, desde el punto donde vamos a hacer, pero obviamente marcando primero la casilla donde se encuentra la línea y luego sí, clic sostenido desde el punto de base y llevarlo bien hasta el punto del centro del otro. O sea, esa es como la clave, ¿no? Porque si ustedes ven, ahí ya ven, ahí queda la relación, ¿listo? Porque si ustedes me lo hacen de esta manera, vienen y me intentan cogerlo, por ejemplo, de aquí, de pronto no lo cogen bien, listo, y lo llevan ahí, miren, no funciona, señores, no funciona. No profe, pero es que yo lo quiero del centro, eso no tiene nada que ver, miren, él se cuadra solo, vean. Cuando yo, por ejemplo, cojo la asociación y tomo desde la cabecita y llevo hasta acá, no importa dónde ponga, siempre y cuando esté en el centro, él siempre me lo va a poner donde debe ir, mirenlo. Él automáticamente lo hace, así que no deben preocuparse por eso. Listo, veamos de pronto quizás ese no es el problema de su compañero y sea otro. Bueno, por aquí no me parece. ¿Listo? Bueno. Entonces, es eso. También pasa con las clases, ¿no? O sea, vuelvo y reitero. Es que a veces, por ejemplo, o bueno, mis estudiantes en las clases cuando estábamos presencialmente, bueno, vamos con diagramas de clases, yo miraba era que a veces los errores eran ese, ¿no? O sea, por ejemplo, los estudiantes dicen, profe, es que no puedo, mire, creo aquí voy a crear una línea, ¿sí? Y para que el otro quede acá. Pero, profe, no me funciona. Es que primero se deben crear las clases. Si usted no crea las clases o los actores o los casos de uso o lo que vaya a relacionar, no se puede. Después sí, miren, van y seleccionan, marcan una vez cualquiera de las líneas, las que vayan a usar, agregación, composición, la que vayan a usar. Hacen clic sostenido desde el centro de una hasta el centro de la otra. No se preocupen que él solo hace la línea como debe ser, miren. Si ven, él la hace por fuera. Pero es muchas veces por eso, como vieron que el profesor la tenía por fuera, entonces ellos intentan hacer exactamente lo mismo desde aquí a aquí, pensando que ahí les va a dar, pero obviamente esta no funciona. ¿Sí ven? No funciona, no funciona así. ¿Ven? Ay, que voy a cogerla de aquí y la voy a llevar hasta allá. No, no funciona. Miren. Voy a coger aquí porque piensan que sí la está cogiendo hasta aquí y no. Recuerden que siempre va desde el centro hasta el otro centro. Miren. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. O si no, no les va a funcionar. ¿Listo? Entonces, no sé si este es el caso del compañero, no obstante que intente practicar a ver si puede hacerlos y si algo ya nos dará una opinión, nos dirá si le sirve o no. Y si ya ve que no puede, podemos ya por interno, posterior a la clase, me envía un videito de qué error le está generando cuando hacen los enlaces o cómo lo está haciendo y yo con gusto le colaboro para que solucionemos esa duda sin que tú, ¿listo, Oscar David? Listo. Entonces así quedamos. Si en caso tal sigue follando, molestando, entonces me escribe por interno después de la clase y me manda un videito ahí corto de cómo le está o qué error le está generando y vemos a ver cómo lo podemos solucionar. Bien, señores. Listo. Eso sería para esto. Vamos a continuar entonces con los diagramas que nos competen, con los que siguen. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a abrir obviamente nuestra guía, la que hemos venido trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos con la guía de diagramación.
Listo, estamos acá. Bien. Bueno. Yo les dije que el lunes o el martes teníamos la evaluación, ¿cierto? Vamos a ver cuándo. Creo que la voy a programar para el lunes. Creo que es lo más probable. ¿Listo? Recuerden que en la evaluación se van a evaluar los conceptos. O sea, se va a dar una evaluación de conceptos, de teoría, de los conceptos, de qué es un diagrama de clases, de casos de uso, de clases, bueno, todo ese tipo de cosas, los conceptos básicos de UML. Así que vamos a practicar. ¿Listo? Esta evaluación, vuelvo y reitero, no la hago con el fin de rajarla ni nada por el estilo, sino con el fin de que se preparen para las pruebas de Colpa, para que sepan más o menos cómo están estructuradas dichas pruebas y de esta forma obviamente puedan responder mejor. ¿Listo? Entonces de una vez les voy advirtiendo que para entre lunes o martes habrá un cuestionario que tendrán que resolver. ¿Listo? Que esa sería nuestra tercera nota. ¿Sí? Y ya mañana, día jueves, les voy a hacer la asignación del último trabajo y actividad 3. Nosotros vamos a sacar 4 notas de aquí. Son actividad 1, actividad 2, actividad 3 y una actividad 4 que va a ser el cuestionario. ¿Listo? Esas van a ser las 4 notas que ustedes van a tener conmigo. ¿Listo? Ya con la actividad de ayer ya son las primeras 2, o sea, y ya nos quedarían faltando las últimas 2. Mañana entrego la última, ¿listo? Y el lunes y el martes estamos haciendo el cuestionario y ya, se finaliza esto. ¿Listo, señores? Entonces por eso es importante que por favor, si tienen dudas o inquietudes, las vayan haciendo. Con esos diagramas que siguen vamos a avanzar más rápido, no es que vamos a hacer un diagrama por clase, como lo hicimos con el diagrama de casos de uso, que hicimos una clase completa, o los diagramas de clases que nos hemos cogido 2 clases haciéndolos. ¿Por qué? Porque estos diagramas son más cortos, son más sencillos. Realmente, si vamos a los diagramas estáticos, la base es las clases, de ahí se desprenden los demás, ¿listo? Y igualmente pasa con los de casos de uso, o sea, de casos de uso los dinámicos se desprenden los demás. ¿Listo? Bien. Entonces, por aquí vamos a ver. Bueno, seguimos. Estos son los resúmenes. Aquí este gráfico yo siempre he dicho que es muy importante, señores, tenerlos en cuenta, que son los diagramas estáticos y diagramas dinámicos. Ojo, porque esto puede ser una trampa, ¿no? Diagramas estáticos estructurales o diagramas dinámicos o de comportamiento, ¿listo? Porque pues, tenemos que saber cuáles son los dos nombres, ¿no? Diagramas dinámicos o de comportamiento o diagramas estáticos o estructurales, ¿no? ¿Listo? Ojo, no lo confundan con el diagrama de casos de uso estructural, ¿no? Porque diagrama de casos de uso estructural es una cosa y diagramas estructurales es todo el concepto que embarga a los diagramas estáticos, ¿no? Aquí vemos los 4 que son, vean, diagrama de clase, diagrama de objeto, diagrama de componentes y diagrama de implementación. Acá vemos los dinámicos, diagramas de secuencia, de colaboración, de estado, de actividad y de casos de uso. Listo, esos son los elementos que vamos a trabajar. Bien, bueno, aquí empezamos con los diagramas de clases. Esto es un poco largo, vamos a pasarlo rápidamente, ya lo vimos. Diagramas de clases, por acá, entonces debemos llegar en la guía a los diagramas de objetos. ¿Listo? Bien, por aquí ya estamos cerca. Por aquí está, aquí está, me pasé. Vean. Entonces, señores, el tema de hoy son los diagramas de objetos. Entonces vamos a aumentar a nuestro listadito el diagrama que vamos a ver el día de hoy, que sería diagrama, ¿listo? De objetos. Bien. Para entender los diagramas de objetos debemos tener claro los diagramas de clases, ¿listo? Ya hemos visto que los diagramas de clases son aquellos que nos permiten identificar las clases de un elemento, puede ser una base de datos, una página web, ¿sí? Bien. Para ello vamos a usar el programa StarUML. Bueno, recordando un poco, cuando nosotros creamos un modelo de diagrama de clases, nosotros lo que hacemos es crear una clase completa. Vamos a retomar nuestro ejemplo base, listo, el ejemplo base que hemos venido trabajando, que es el ejemplo de la librería, ¿no? Lo primero que se explicó, por acá está. Ajá, creo que fue este. No, este no es, el otro. Por acá. Acá, listo, ejemplo. Listo, bueno, este fue el ejemplo que hemos venido trabajando y venido haciendo, que lo hicimos por Lucidchart. Bien, nuestro ejemplo base o el primero que usamos fue este ejemplo.
que fue el ejemplo de la base de datos de la librería, clientes y facturas. De este elemento hicimos unas pequeños diagramas de clases, ¿no? Donde empezamos a darnos cuenta cómo están estructurados los diagramas de clase. Para entender los diagramas de objeto, nosotros debemos entender lo que es el diagrama de clases, puesto que en el diagrama de clases nosotros lo que hacemos, ojo, es crear una clase, que una clase es un grupo de elementos, en este caso como los clientes, como los libros, como las facturas, es un grupo de elementos, esas son las clases, ¿listo? Teniendo claro eso, ya explicaríamos entonces qué son los diagramas de objeto. Entonces vamos acá. Pertenece a la clasificación de los diagramas que dan una vista estática del sistema, es decir, que pertenecen a los diagramas estáticos. Contienen un conjunto de instancias de los elementos encontrados en un diagrama de clases. Contienen un conjunto de instancias de los elementos encontrados en un diagrama de clases. Ojo con eso, que eso es importante. Contienen un conjunto de instancias de los elementos encontrados en un diagrama de clases. Por lo tanto, expresa la parte estática de una interacción, consintiendo en los objetos que colaboran, pero son ninguno de los mensajes enviados entre ellos. Para realizarlo, primero se debe decidir qué situación queremos representar del sistema en un momento concreto del mismo, permitiendo así mostrar los objetos y sus relaciones. En los diagramas de objetos también se pueden incorporar clases para mostrar la clase que es un objeto representado. Con el diagrama de objetos no se puede especificar completamente la estructura de los objetos del sistema. Pueden existir una multitud de posibles instancias de una clase particular y para un conjunto de clases con una relación entre ellas. Pueden existir muchas más configuraciones posibles. Bueno, vamos acá. ¿Qué lleva los diagramas de objetos? Los diagramas de objetos son estos. Simplemente llevan esto. Llevan un cuadrito con el título y si le tienen atributos, entonces iría el cuadro con los títulos y los atributos. Iría eso. Es como una mini clase, pero ya les voy a explicar para que entiendan qué es. ¿Listo? Bueno, al momento de construir diagramas de objetos hay que tener bien claro dos conceptos muy importantes. En primer lugar, saber a qué nos referimos cuando hablamos de objetos. ¿Listo? Los objetos son entidades básicas del modelo objeto. La palabra objeto proviene del latín. Bueno, eso ya lo voy a explicar entonces. Veamos acá. Yo les explicaba que esto es una clase, ¿no? Que la clase son un grupo de cosas. Entonces, un grupo de clientes, un grupo de facturas, un grupo de libros. Nos vamos a concentrar en este momento en el grupo de libros. ¿Listo? Bien, nosotros hicimos un ejercicio de este, ¿no es cierto? Déjame ver. No lo hicimos. ¿Sí? No hicimos el ejercicio de las clases de libro. Pero no importa, lo vamos a hacer aquí rápidamente. Bien, vamos solamente a concentrarnos en este momento en esta base de datos. ¿Les parece? Vamos a hacer esta base de datos. Bien, entonces comenzamos. Libro, ¿listo? Sería nuestra clase, ¿no? Que es el grupo de libros. ¿Listo? Libro. Ya sabemos que el libro tiene atributos. En este caso los atributos son el ID del libro. ¿Listo? ¿Listo? Libro ID. Que esto vendría siendo un entero. Listo, bien. ¿Qué más? Nombre del libro. Vamos a hacerlo más corto para no entrar a profundizar tanto. ¿Listo? Un string. ¿Listo? Nombre del libro. Bien. Hey, estoy haciendo diagramas de clases, por favor. No vamos a confundirnos. Estoy haciendo un diagrama de clases. ¿Listo? Bueno, vamos acá. Autor. Listo. Los puntos. String. Bien. ¿Qué más podemos colocar ahí? Autor. Bueno, dejémoslo ahí. Solamente con eso. ¿Listo? Bien. Ahora, listo. Eso sería mi libro. Ya sabemos que dentro de este sistema se pueden comprar libros. Listo. Bien. Yes. Bien. Bueno, esta es la clase de nuestra. Estoy reduciéndola para explicarles lo siguiente. ¿Listo? Bien. Entonces aquí tenemos nuestra primera clase que es libros. Bien. ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver si logran deducirlo. ¿Cuál es un objeto de la clase libros? O sea, ¿alguien me puede decir cuál es un objeto de la clase libros? ¿Cuál es un objeto de la clase libros? ¿Alguien podría decírmelo o puede sacarlo por deducción en este momento? ¿El autor? No.
Vamos con alguien más que quiera colaborar y decirnos qué piensa que puede ser un objeto en la clase de libros. De aquí se sacan los objetos. Entonces, voy a ponerles un ejemplo para que lo entiendan fácilmente. Pues el libro, Deme un ejemplo. el precio del libro. Cuidado. Vamos a ver, de pronto aquí alguien comentó, creo que en el chat. Vamos a ver qué dicen. Pero yo no he podido con eso. Listo, pero gracias. Ah, bueno, no, creo que no. A precio, bueno, dice Larry que precio, no, el precio no. No, no, porque precio no está, o sea, miren que acabo Pues de los confirmar. libros, profe. Por eso, pero dame un ejemplo, invéntate algo. Un ejemplo. Es que la persona que me está respondiendo, ¿quién es, perdón? Ábreme el micrófono y respóndame. ¿Quién es? Yo, profe, yo. ¿Cómo es su nombre? Ricardo. Ricardo, bueno, Ricardo. Tú me estás diciendo que el objeto de los libros es un libro, Los libros, ¿cierto? por eso. Dame, Señor. dame. Y yo te digo, yo te estoy diciendo, tienes toda la razón, pero dame un ejemplo. Pero... No, o sea, ¿usted quiere que le digan el nombre de un libro? Exacto, muy bien. ¿Quién habló allí? Karen, pero o sea, entonces, padre pobre, padre rico. Exacto. Ese es un objeto de libro. Ah, ¿Sí entendieron? Es decir, cuando ustedes tienen un diagrama de clases, ustedes tienen que saber que cada clase tiene objetos. Obviamente en las clases no se ven. Usted en la clase está viendo los datos que usted necesita de los libros que vaya a tener en su tienda. ¿Sí me hago entender? Pero ¿cuál es un objeto de esos libros? Pues el libro como tal. Puede ser el Quijote de la Mancha, el Coronel tiene quien le escriba, el 100 años de soledad, el Profeta, bueno, el libro que se le ocurra. Entonces, un libro es un Sí, qué. esta parte es más, hay que ser más explícito. Sí, Al, tranquilo. las cosas. Solamente estaba jugando, o sea, estaba viendo quién de pronto por deducción me podía decir, porque por ejemplo el señor Ricardo tiene toda la razón, él me dijo, un libro, un libro. O sea, ¿sí me va a entender? Ahora bien, pónganme atención, es eso lo que se quiere que ustedes logren, que por medio de la lógica sepan, entonces, fácilmente, quién es, o digámoslo, dentro de la clase clientes, ¿cuál es el objeto? El cliente. Exactamente, un cliente. El señor Ricardo Augusto Montero, ¿sí? La señorita, eso es un objeto, ¿sí? Un objeto son los elementos que pertenecen a una clase, ¿entienden? Por ejemplo, si tuvieran la clase animales, una clase que se llama animales, donde está raza del animal, nombre del animal, ID del animal, ¿quién me dice cuál es un objeto de esa clase? Un animal en específico. Como por El ejemplo, tortuga, el león. exacto, eso es un objeto, ¿listo? Los objetos son instancias de la clase. Cuando nosotros hablamos de que nuestra clase tiene instancias, nos referimos obviamente a que, digámoslo de alguna otra forma, de todos esos libros que se venden, pues quiero ver uno en especial, quiero graficar o hacer un diagrama de un libro en especial. Ojo, pero tengan en cuenta algo claro, cuando nos referimos a eso, estamos diciendo que queremos, y escuchen muy bien por favor, que queremos hacer un diagrama de una instancia de las clases. O sea, yo no puedo hacer un diagrama solamente del perro de la clase animal. No, porque yo si estoy haciendo el diagrama es porque quiero ver cómo o por ejemplo, qué tipo de perros tengo en la clase animal. ¿Sí me va a entender? Entonces, ahí ya voy a sacar todos los perros que tengo dentro de esa clase. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer un ejemplo para que lo tengan un poco más claro con los libros, con la base de datos de la librería. ¿Listo? ¿Por qué? Yo no me quiero concentrar, ojo, se los voy a poner así. Ver esta tabla, así como la están viendo, es ver la base de datos en general. Aquí no estamos viendo ningún objeto específico. Estamos viendo simplemente la base de datos en general. Si yo les digo, ustedes pueden ver quién compró qué libro, ustedes lo pueden ver, obviamente no.
porque solamente se están viendo los datos del cliente, los datos de las facturas y los datos del libro. Esto es lo que se ve en las diagramas de clase. Pero si yo les digo a ustedes, hey, supongamos, dentro de las compras que se ha realizado en la librería, quiero ver qué compró Jefferson. Quiero que me hagan un diagrama de lo que compró Jefferson. ¿Sí? Entonces, si yo les digo o les pido eso, quiero que me hagan un diagrama de lo que compró Jefferson dentro de esta base de datos, ¿qué debe venir a hacer usted? Pues hacer un diagrama de objetos. ¿Cómo lo harían? Lo vamos a ver a continuación. Entonces, primero obviamente voy a cerrar acá, no necesito esto. Entonces, mire, vamos acá a Diagram y buscamos Object Diagram o diagrama de objetos. ¿Listo? Object Diagram, diagrama de objetos. ¿Listo? Entonces, en Object Diagram, ustedes van inmediatamente, hacen clic allí, van a encontrar el objeto, ¿sí? Los links, que son, digamos, las relaciones y no más. O sea, en general estos tipos de elementos ya los vamos a ver en instancia de componente, instancia de nodo. Eso ya lo vamos a ver en los otros tipos de diagramas. Pero aquí simplemente es el objeto. Entonces, ojo, yo estoy diciendo a ustedes que me diagramen la compra del señor Jefferson. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Bien simple. Van a crear un objeto. Hacen un clic. Perdón. Vamos a crear. Primero, si quiero ver, vamos a ver, ayúdenme acá ustedes también. Primero, dije que quiero crear un diagrama sobre la compra del señor Jefferson en la librería, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cuántos objetos necesito? ¿Cuántos objetos necesito? ¿Cuántos objetos se van a relacionar en esa compra? 3. Exactamente, el mismo número de clases, ¿listo? Porque el señor Jefferson compró, ese sería un objeto, o sea, el señor Jefferson, el otro sería la factura con la que lo compró, ¿sí me va a entender? Y el libro que compró, ¿sí? Esas serían las tres instancias. Entonces, comencemos. Ojo acá. Cuando nosotros vamos a crear el objeto, nosotros vamos, entonces, lo primero que hacemos es describir el objeto. Hay dos formas de hacer el objeto. Una es simplemente dos puntos y colocar el nombre. ¿Listo? Que sería directamente Jefferson Gómez. O la otra, que es la más recomendada, que es cliente, haciendo alusión de que pertenece a la clase cliente. Y luego sí, Jefferson Gómez. ¿Listo? Así se bautizan los objetos. Bien. ¿Listo? Cliente Jefferson Gómez. Este primer nombre me refiere a la clase que estoy usando. ¿Qué es la clase qué? Cliente. Entonces, en ese orden de ideas, si yo borro aquí, por ejemplo, aquí. Yo también lo podría hacer de esta manera. Esto se le llama, esto tiene el nombre de ¿qué? De clase oculta. Eso es clase oculta. Usted no sabe a qué clase pertenece, simplemente sacó el objeto de una clase, pero no especifica a cuál clase pertenece. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que nosotros estamos haciendo es simplemente mostrar cómo funciona, ¿listo? Las ¿qué? Las clases. Entonces, ahí está. Entonces, vamos acá. Vamos a mostrar la clase, perdón. Me equivoqué. Esto sería cliente. Listo. Entonces, yo a ustedes les pedí que me diagramen qué compró el señor Jefferson Gómez. Entonces, ojo, tengo que hacer los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Pues lo que piden aquí. Entonces, nombre del señor, pues, entonces en este caso, nombre. Entonces sería Jefferson Gómez. ¿Listo? Veila. No, espérate. Yo estoy embarrándola acá. La embarré acá. No, este no es acá. Discúlpenme. Me perdonan. No. Es al contrario. El objeto va acá. Jefferson Gómez. ¿Listo? Dos puntos y ahí sí la clase, que es cliente. Ajá. Porque sí, tienen razón, perdón. Entonces, si yo borro esto, haría este título, que quiere decir objeto, este es objeto anónimo, que es que yo no muestro quién es el objeto, sino simplemente muestro la clase a la que pertenece. ¿Listo? Me estaba equivocando ahí. Bueno, ahora sí. Nombre, Jefferson Gómez. Listo. ¿Qué más me piden acá? Ah, faltó el IDE, perdón. El IDE, supongamos que el señor Jefferson es, el IDE es, supongamos, inventemos un número, entonces 025. ¿Listo? Es el cliente 025. Bueno, ¿qué más nos está pidiendo acá? Nos pide la dirección, entonces carrera algo, ¿sí?
cuarta, número 4, algo, me estoy inventando la dirección, pero obviamente aquí ponemos dirección. ¿Listo? Dirección. Bien, acá, perdón, ¿qué? Dirección, teléfono, bueno, dejemos ahí ese teléfono, listo, inventemos un teléfono, listo. Bien. Teléfono. ¿Listo? 2 puntos. Miren cómo es de diferente hacer un diagrama de objetos a hacer un diagrama de clases. O sea, en el diagrama de clases se colocan las clases como tal, el grupo de elementos que usted va a relacionar. Ya en un diagrama de objetos usted se concentra en una instancia específica, o sea, en un momento exacto. ¿Listo? Por eso en este momento yo me estoy concentrando en una compra exacta. Quiero concentrarme en la compra del señor Jefferson. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí estoy haciéndome mi primer objeto, que es el objeto cliente. Ahora, alguien, sí, en este caso objeto cliente porque estoy dejando el objeto anónimo. Entonces, cliente, porque no podría decir Jefferson Gómez, cliente, que sería hacer alusión a qué objeto me estoy refiriendo. ¿Listo? Entonces, ahora bien, escúchenme en esto. Alguien que me ayude. La siguiente instancia, ¿cuál podría ser? ¿Quién me dice cuál sería el siguiente objeto? El libro. Bueno, el libro dejémoslo para el final. ¿El segundo cuál El que sería? lo vende. ¿Ah? El que lo vende. No es lo que lo vende. Ojo, señores. No nos confundamos. ¿Qué dice la clase número 2? Esta clase, ¿qué dice? Facturas. Facturas. Entonces, ¿cuál sería el segundo objeto? ¿Quién me dice? Facturas. Sí, la factura, ojo, la factura con la que el cliente compró el libro. ¿Sí me va a entender? La factura con la que el cliente compró el libro. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, espera que le lleve aquí de primero. Espérate que lo deje abajo. Eso, le lleve acá de primero. Listo. Entonces, el siguiente objeto es la factura con la que se compró. Entiendan que, vuelvo y reitero, yo lo que dije que quería ver era la compra del señor Jefferson. Entonces, Jefferson compró con la factura tal el libro tal. ¿Listo? Eso es lo que se va a decir. Jefferson compró con la factura número tal el libro tal. ¿Listo? Es como, le voy a poner un ejemplo más sencillo para que ustedes me lo comprendan un poco mejor. O sea, si usted va a hacer una devolución a un almacén, ¿listo? A usted lo tienen que buscar en el sistema, ¿cierto? Y saber qué compró. Entonces la factura es el código que les dice qué compró usted. Entonces usted va a tener una única factura, que esa factura es la que usted identificó su compra, exactamente su compra, ¿listo? Y por esa factura lo pueden encontrar, ¿listo? Por eso cuando usted va a hacer una devolución, va a hacer un reclamo, ¿qué es lo primero que le piden? La factura. Referencia. Le piden la factura. ¿Para qué? Para que lo tengan de soporte. Vamos con el siguiente elemento, el siguiente objeto. El siguiente objeto es ¿qué? El siguiente objeto es factura. Entonces, vamos a hacerlo anónimo también. Entonces sería factura. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de la clase factura necesito ¿qué? La factura con la que el señor cliente, con la que el señor Jefferson compró. Entonces, esta factura tiene un ID. ¿Cuál es el ID? Pues vamos a suponer que la factura es la 2456, supongamos. Esta es la factura con la que se compró ese libro. Listo, veamos qué dato nos dice la factura. El ID de la factura, el ID del cliente. Entonces, ojo, ID, perdón. 025. Eso, muy bien. Cliente 025, porque fue el cliente que la compró. ¿Listo? Muy bien, ¿qué más nos dice acá? Entonces, el ID del libro, bueno, en este caso no lo tenemos, inventémonos uno, el 3412. Entonces, libro ID 3412. ¿Listo? Bien, aunque ahí pues obviamente irían fechas, otras cosas. Bueno, pongamos la fecha como para que fecha, que eso no está acá, pero debería estar, aquí debería estar fecha y precio, que es algo obligatorio en una factura. Listo, fecha, entonces que lo compró el 10 ¿de qué? De enero del 2019. Listo, ya. Bien, perdón. Verdad que no puedo usar valores, se me olvidaba, qué pena, no puedo usar valores y ese tipo de cosas. Voy a hacerlo nuevamente, fecha, puntos, entonces el 10 de enero del 2019. Listo, ahora sí.
¿Listo? No pueden, dentro de estos valores no se pueden usar slash ni asterisco, o bueno, asterisco sí, pero no de la, o sea, no elementos que, como símbolos raros, ese tipo de cosas no se pueden usar, tienen que ser muy directos. ¿Listo? Bien, esta es la que, la factura. Ahora bien, ¿qué me falta aquí? ¿Qué objeto me hace falta? ¿Qué objeto me hace falta? ¿Qué objeto me hace falta? El Libro. libro. Muy bien, vamos a suponer que el señor Jefferson Gómez compró. Entonces, primero, vamos a colocar el libro ID. ¿Quién me dice cuál es el código del libro? ¿Alguien sabe cuál es el código del libro? Código del libro. 3412. Exacto, muy bien. 3412. ¿Cómo hizo para saberlo la señorita? Pues simple, porque aquí en la factura está qué código del libro compró. ¿Sí? Listo. Entonces, nombre del libro. Listo, entonces, nombre. Sirenita encantada. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, nombre del libro. Libro ahí rápido. Algunos que le viene. La Ilíada, por ejemplo. El libro que lo hacían a leer a uno la Ilíada. Listo. Bien. Nombre del libro. ¿Qué más necesitamos del libro? Autor. Uy, ¿cuál fue el autor de la Ilíada? ¿Alguien me recuerda ahí? ¿Alguien que se acuerde del autor de la Ilíada? ¿No? Bueno, entonces voy a cambiar el nombre del libro. Homero. Si es bueno, entonces coloquémosle acá. Es de Homero, profe. Listo. Autor. ¿Qué dicen por acá? Precio, nombre del libro, bien. Ni idea. Karen. Es Homero, profe, Homero. Sí, ya dale. Sí. Bueno, Homero. Venga, verifiquemos. No me quiero con la duda. Uy, desconfianza. No, solo digo. Así es, Homero. Listo. No es que quería ver si estaban pendientes. Listo. Bueno, el nombre del libro, autor, qué datos necesito más del libro, editorial. Uy, ya nos fuimos muy allá. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Demos solamente esos datos. Listo. Bien. Entonces, ojo. Miren lo que voy a hacer a continuación, por favor, señores. Miren, esto sería un diagrama de objetos que nos está diciendo exactamente un solo elemento de, de la instancia de las clases. Ahora, ¿cómo se relacionan? No tienen ciencia. Cliente, por medio de la factura, ¿sí? Compró el libro tal. Así es simple. Allí está. No es más, no tiene ciencia, simplemente es mostrar una instancia, o sea, un solo pedacito de lo que identifican las clases. Recuerden que las clases nos están resumiendo procedimientos bastante extensos, ¿no? Porque usted en la clase que estamos haciendo acá, en las clases que estamos haciendo acá, se pueden vender cientos o miles de libros, ¿sí? Se pueden vender cientos y miles de libros. Pero en el diagrama de objetos nosotros no vamos a hablar de esos miles o cientos de libros, sino de una compra en específica. En este caso fue la compra del cliente Jefferson Gómez con la factura tal y compró el libro La Ilíada de Homero. ¿Listo? ¿Sí me va a entender? Es decir, que entre los diagramas de objetos y los diagramas de clases hay una relación obviamente directa, donde es simplemente uno de esos procesos los que identificamos en el diagrama de objetos, cosa que no sucede cuando estamos en un diagrama de clases donde se pueden dar muchos procesos, pero nosotros solamente queremos ver uno. Para eso se usan los diagramas de objetos. ¿Entendido? Entonces, ese es el primer punto. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguien tiene micrófono abierto por allí para que lo cierre o si va a preguntarnos algo, con gusto lo escuchamos? Bueno, si me hago entender, entonces esto es, señores, estas son las instancias, esto se llama instancia, o sea, instancia es solamente un proceso de todo lo que abarca un diagrama de clases, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Yo no voy a mostrar
todo el ¿qué? El proceso como tal, sino todos los procesos en un englomerado, sino simplemente un proceso específico, uno solo. Eso es un diagrama de objetos. Así se crean y así se trabajan los diagramas de objetos. ¿Listo? ¿Algo más que quieran, no sé, decir o no? Todo full. Listo. Vamos a hacer un ejemplo más complejo, ¿les parece? Algo más difícil. Vamos a tomar el diagrama de clases, ojo con esto. Vamos a tomar el siguiente diagrama de clases. Vamos a tomar el que hicimos como ejemplo de la página web. ¿Listo? Vamos a tomar ese ejemplo para hacer un diagrama de objetos más complejo. ¿Estamos? Entonces, ¿lo que es este? Sí, muy bien. Bueno, alguien que me dé una idea. ¿Qué diagrama de objetos podemos crear de esta página web? ¿Qué podríamos ver en esta página web con un diagrama de objetos? ¿Alguien? Profe, el proceso de un pedido, o sea, la relación que hay entre el cliente y el pedido. Muy bien, señorita, excelente. ¿Quién comentó allí? Angie. Hola, Angie. Angie, muy bien, excelente. Eso es. O sea, pero ojo a lo siguiente. Sí, se puede ver específicamente, pero entonces, ¿qué vamos a ver? Exactamente un pedido. O sea, uno. Vamos a hablar de una orden, o sea, lo que un cliente compró. ¿Listo? Entonces, eso vamos a hacer diagrama de objetos de eso. Obviamente que el diagrama de objetos tendría que llevar, y eso es lo que a veces hace que el diagrama de objetos sea un poco largo, y es que debe llevar todos los atributos que lleva la clase, ¿no? O sea, si dice cliente, nombre del cliente, pues el nombre del cliente, la dirección, el email. Obviamente para este ejemplo no vamos a copiarlos todos, porque pues nos demoraríamos mucho copiando absolutamente todos los valores que tiene cada uno. Porque miren, por ejemplo, vamos a concentrarnos en el pedido de un cliente, solamente en el pedido de un cliente. Entonces, lo que el cliente, el pedido, y como pedido, pues directamente se relaciona con información de envío y detalles del pedido, entonces nos toca hacer, ¿cuántos objetos nos toca hacer aquí? A ver, ¿quién me dice? Con esta relación del cliente pedido, ¿cuántos objetos nos toca hacer? Alguien que me lo diga allí. Alguien que me diga. ¿Cuántos objetos tengo que hacer con esta relación del cliente y del pedido? ¿Cuántos objetos? Dos. ¿Cuántos? Dale duro. Durito, durito que ¿Dos? escucho. ¿Dos, dice usted? ¿No? Bueno, Porque es cliente y pedido. sí, listo. Pero ojo, al hacer la relación cliente y pedido, obligatoriamente nosotros nos vemos obligados a hacer esto. La información, Ah, la información del envío y los detalles del pedido. Aunque en este caso, pues bueno, detalles del pedido es como lo mismo del pedido, o sea, es como un resumen. Podríamos omitirla, ¿no? Para hacer solamente estos tres. Bueno, si me hubieran dicho cuatro, le hubiera valido porque son cuatro. Realmente son cliente, pedido, información del envío y detalles del pedido. Obviamente, señores, quiero que me entiendan algo. Obviamente, en este caso, que este es un ejemplo inventado, pues la instancia, es decir, el proceso de compra nos toca inventarlo, nos toca inventarnos el nombre del cliente, el nombre del pedido, nos toca inventarlo. Pero en la vida real no sería así, no sería así. En la vida real sí existirían unas compras, unos pedidos, y usted podría analizar o mostrar uno de esos pedidos en un diagrama. ¿Sí me hago entender? Aquí no los estamos inventando, entonces no falta que diga, no, profe, como yo tengo una base de datos, me voy a inventar el diagrama de objetos. No, el diagrama de objetos se basa al diagrama de clases, pero pues como en este caso nos inventamos este diagrama de clases, pues nos tenemos que inventar los nombres para el diagrama de objetos. Pero en la vida real, si usted tiene una página web real, pues esa página web va a estar teniendo unas ventas, ¿sí? Va a estar generando unos pedidos y usted va a poder ver el listado de los pedidos y cuántos pedidos se han hecho. Entonces, cuando va a hacer un diagrama de objetos, puede elegir un pedido real y hacer su estructura real. ¿Sí me hago entender? Vuelvo y reitero, aquí me voy a inventar el nombre del cliente, me voy a inventar el nombre el número del pedido, la información del envío me la voy a inventar, ¿sí me hago entender? Pero en un caso real eso no sería así. ¿Listo?
Bien. Homero Simons. No sabía. ¿Listo? ¿Entendido, señores? Bueno, entonces vamos a hacer rápidamente para finalizar o finiquitar esta explicación de los diagramas de objetos, que se dieron cuenta son mucho más cortos que los demás diagramas. Vamos a hacer el ejemplo de esta página web a crearle un diagrama de ¿qué? De objetos. ¿Estamos? Listo. Entonces, para ello, bueno, tengo aquí mi primero, voy a guardarlo. Listo, sabe as. Esto sería en la sesión 7, pero no quiero la sesión 7, así que vamos acá. Yes. Bien. Listo. Bien. Entonces, ejemplo, diagrama de objetos. ¿Listo? Ejemplo, diagrama de objetos. Voy a guardarlo. ¿Ok? ¿Listo? Bien. Y ese diagrama de objetos lo vamos a tener ahí como base. Bueno, por aquí alguien me comunica que se le fue el internet. Dame un segundo, por favor. Bueno, lamento escuchar eso. De todas formas, le recomiendo que revise las clases para que pueda ver las diferentes explicaciones, porque eso va a salir en el trabajo final. Entonces, le recomiendo que esté muy pendiente de las grabaciones que se van a subir posteriormente. Para todos, ¿no? Eso también va para todos, muchachos. O sea, estas explicaciones de diagramas de objetos, diagramas de secuencia, diagramas de composición, bueno, todo esto se va haciendo con el fin de que cuando se haga el trabajo final va a ser en base a eso. Cuando nosotros creamos los diagramas de clases al comienzo y los diagramas de casos de uso que hicieron en la actividad 2 y en la actividad 1, esos diagramas se van a usar para hacer los diferentes elementos. Bueno, no todos, porque hay cosas como los diagramas, por ejemplo, los diagramas de componentes no los vamos a poder usar. No los vamos a poder usar, ¿por qué? Porque ellos se usan más que todo para el software, ¿sí? O sea, para mostrar archivos ejecutables. Y nosotros no tenemos o no hemos diseñado ningún programa para poder mostrar sus ejecutables. ¿Listo? Entonces hay diagramas que sí no nos van a aplicar, pero al menos tener la noción de para qué sirven. ¿Listo? Bueno, pero continuemos acá. Bueno, voy a parar un momento ahí, perdón. Tengo que continuar con el siguiente ejercicio. Voy a pausar las grabaciones. ¿Listo? Entonces acá detengo esta grabación. Muy bien. Estupendo. Y voy a detener la siguiente.